Tu palabra es ley. Lo que decretas es. Punto. Decía Florence Scovel Shinn que tu palabra es tu varita mágica. Y realmente esto es así. Cuando tú decretas con fe, sea en voz alta o en pensamiento, eso no puede más que tomar forma en tu realidad. Y es esa convicción la que hace que cuando tú pronuncias algo en tu mente o en voz alta, suceda. Nos dicen en Proverbios: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto quiere decir que las desgracias de tu mundo responden a tus quejas y a tus lamentos, igual que aquellas cosas que van perfectamente bien en tu realidad responden a esos decretos que tú constantemente estás realizando. Recientemente yo he podido disfrutar del milagro de la palabra, del milagro del decreto. Y realmente he vivido esto que decía Florence de usar la palabra como tu varita mágica. Este año recibí una gran cantidad de dinero. Y no es esa que os comenté que tuve que luchar por, sino que después volví a manifestar otra gran cantidad de dinero. Este dinero realmente llegó porque yo tenía una convicción plena en que este dinero iba a llegar y así yo lo decretaba. La realidad y la sociedad me decía que eso era imposible, pero finalmente, a través de mi convicción y de la fe en mi palabra, en mi decreto, afirmando que esto sí o sí iba a llegar, yo recibí esta gran suma de dinero. Os voy a contar otra historia que me sucedió hace más tiempo, pero que de nuevo me demostró el gran poder de la palabra hablada, el gran poder del decreto y de cómo cuando realmente confiamos pese a todas las circunstancias externas, eso que tú decretas es y punto. Hace unos años mi madre tuvo un ictus y realmente necesitaba una rehabilitación que era muy cara y que su seguro médico se negaba a darle. Y por la pública, digamos que no le iban a ofrecer el tratamiento que ella necesitaba. En ese momento de caos, en ese momento de miedo, yo recuerdo que tenía una plena fe, una fe muy grande en que esa rehabilitación que mi madre necesitaba la iba a conseguir. Y realmente en esos momentos tenía a casi todo el mundo en mi contra, porque mi familia reiteraba que eso era imposible. Y mi madre me repetía todo el tiempo que hablaba con ella que se lo iban a negar y que no le iban a dar esa ayuda. Yo cada vez que hablaba con mi madre por teléfono le decía: te van a dar la rehabilitación, tú vas a conseguir la rehabilitación es tuya, te están dando la rehabilitación, ya te han aceptado. Mi madre hablaba y escribía al seguro médico, yo recuerdo que hablaba también con el seguro médico y siempre nos daban como largas, pero yo todo el tiempo estaba decretando en mi mente y lo decía en voz alta que esa rehabilitación nos la habían aprobado, que a mi madre le estaban dando esa rehabilitación en ese centro privado tan caro. Además que iba a ser larga y que le iban a ayudar muchísimo. Y pasaron las semanas y no nos daban una respuesta. Y cada vez que mi madre me decía que no se le iban a dar, que le iban a negar, yo decía: te van a dar la rehabilitación es tuya. Esa rehabilitación neuronal te la están dando, es tuya. Y yo esto lo repetía y tenía una convicción tan firme. Recuerdo que hablaba con mi hermana y ella dudaba y me ponía por delante todos los problemas de lo que iba a suceder si mi madre no recibía esa rehabilitación, de si no se recuperaba, etc. Y yo de nuevo decía y persistía y volvía a decretar que la rehabilitación se la iban a dar, que estuvieran tranquilos porque se la iban a dar. Y yo tenía de verdad una fe tan fuerte, porque sabía que era lo justo, porque sabía que era lo que necesitaba mi madre y que si ella conseguía esto iba a mejorar muchísimo e iba a sanar plenamente. La rehabilitación se la dieron, le aceptaron en el seguro que le entrase esa rehabilitación tan cara en esa clínica privada. Pero no queda aquí la cosa. La cuestión es que esta rehabilitación tenía como un periodo de tiempo que cumplía una serie de sesiones y una serie de días, ¿no? Y mi madre siempre decía que no le iban a posponer cuando se estaba acabando la rehabilitación, que se le van a cortar, que le iban a dar menos tiempo, etc. Y ya empezaba como con el miedo. Y yo nunca hacía caso de ese miedo, nunca hacía caso de las dudas, nunca hacía caso de esa negatividad, sino que yo tenía plena convicción en que esto iba a durar el tiempo que mi madre necesitara
para conseguir el máximo beneficio y mejorar al máximo todo aquello que le había traído ese ictus. Y esto fue así. Le alargaron las sesiones y mi madre tuvo su tratamiento completo durante muchísimos meses y con todo completo. No solamente era una ayuda de fisioterapia o una ayuda de un neurólogo de vez en cuando, sino que era un tratamiento completo. Se me ha ido la bombilla. Por ello, tú tienes que entender que el poder de la palabra es más poderoso que cualquier mal que tú puedas estar observando. Si tú te mantienes firme a pesar de las circunstancias, y os digo que en esos meses toda mi familia y yo obviamente teníamos mucho miedo y estábamos muy en shock por esta situación que obviamente no habíamos vivido en la vida. Y sí entraban de vez en cuando como dudas, pero os digo que yo tenía tanta fe y tanta firmeza en que esto se iba a solucionar y que iba a recibir todo lo necesario, que eso no pudo más que darse. Eso no pudo más que tomar forma, porque era lo que yo decreté con plena convicción, como si realmente mis palabras fueran las palabras de Dios. Y es así como tú tienes que usarlas, porque tus palabras son la fuerza, tus palabras son ley. Cada vez que tu situación, cada vez que tu realidad parezca ir en contra, cada vez que parezca que te van a decir que no, cada vez que parezca que todo va mal, si tú persistes y confías en eso que decretas mentalmente y en eso que decretas en voz alta, eso sí o sí se da. Tienes que entender que tus palabras, cuando tú las decretas, tienen que ir en concordancia, tienen que ir en correspondencia con lo que tú normalmente estás pensando. Yo no hubiese conseguido esto, ni lo del dinero que he recibido este año, ni el tema de la rehabilitación de mi madre. Yo no lo hubiese conseguido si yo decreto una cosa en voz alta, se lo digo a mi madre y luego por dentro estoy todo el tiempo dudando y todo el tiempo diciendo no, es verdad, no se lo van a dar, no se lo van a dar, al final va a ser un desastre, mi madre no se va a curar o no voy a recibir este dinero y tal, cuando yo afirmaba el dinero llega, el dinero llega, el dinero llega. Entonces, es importante que tú trabajes internamente. Nos decía Neville que solo trabajando en ti mismo puedes elevarte a un nivel superior, pero no puedes hacerlo con una emoción negativa, tiene que ser positiva. Debes transformar literalmente tu estado interno, convirtiendo tus pensamientos negativos en el momento en cosas positivas que te hagan sentir bien, porque si tú lo estás pensando, tú puedes cambiarlo. En ese momento no es inconsciente, en ese momento tú lo estás pensando y estás oyendo tu pensamiento y tu conciencia es tu realidad. Si tú estás consciente de que la única realidad es ese pensamiento negativo, es eso lo que tú vas a experimentar. Ahora bien, yo puedo coger ese pensamiento y decretar otra cosa, porque cada pensamiento consciente es un decreto y tu palabra es ley. Si yo estoy decretando en pensamiento o en voz alta que me falta dinero, que no lo voy a conseguir, que no lo merezco, que tal persona no me ama o que nunca me voy a sanar de esta enfermedad, eso es lo que tú vas a vivir. ¿Y sabéis? Que os he contado 1000 veces mi experiencia con la enfermedad y os he contado también que yo durante muchísimos años fui una persona hiper negativa, que todo el tiempo estaba decretando que mi mundo era un desastre y que nunca me iba a curar porque eso era lo que me decían los médicos y al final me la acabé creyendo. Cuando cambio mi realidad es cuando empiezo a decretar y a ser firme diciendo yo estoy sana. Yo ya me he sanado, yo estoy bien, yo soy vital, yo tengo la vida de mis sueños. Yo cada vez que me pongo a hacer deporte, véase, ayer me acuerdo que estaba pensando en esto. Ayer me puse a hacer comba, a saltar a la cuerda. Y mientras estaba haciendo esto, estaba recordando cuando eso era prácticamente un sueño imposible en mi vida. Porque muchísimos días y semanas en mi vida eran estar postrada en la cama, atiborrada de pastillas y con muchísimo dolor. Y yo mientras estaba saltando, sudando como un pollo en un asador, yo ahí estaba recordando todo lo que había conseguido, estaba agradeciendo que en este momento mi cuerpo era fuerte, vital y podía estar saltando a la cuerda, haciendo ejercicio, cosa que hace años me era imposible, imposible. Olvídate de todos los peros, olvídate de toda la negatividad. Yo con 19 años, con 20 años, con 21 años no podía hacer cosas
que ahora sí puedo y que sé que seguiré haciendo. No te pongas tú los límites, tu cuerpo va a responder siempre a lo que tú decretes. Igual que cuando os ponéis peros de esta persona no me va a amar porque yo soy más mayor, o yo estoy más gordo, o yo no tengo dinero, son excusas que tu mente te pone para que no te lances a eso que realmente te pertenece. Si tú antepones tu palabra, si tú confías en tu decreto, da igual que la realidad te contradiga, porque tú debes persistir y ser firme. Cuando tú tienes esa convicción, cuando tú trabajas en esa fe, cuando tú te transformas internamente, como nos dice Neville, cuando enfocas tu energía en pensamientos positivos, en palabras positivas y dejas de quejarte y lamentarte, tu realidad se va a transformar. Hay veces que leo comentarios muy negativos y realmente no intento sumergirme en esos comentarios porque sería rebajar mi energía. Entiendo vuestra postura, entiendo vuestra frustración, pero yo no me canso de decir que cuanto más te quejes, más quejas vas a tener, y cuanto más lo pongas por escrito, más lo estás decretando. En el momento en el que te salga esa queja, en el momento que te salga esa lástima, en el momento que te salga esa vocecilla tan negativa, tú tienes que controlarla, tú tienes que transformarla, porque ese es tu poder y lo tienes que usar. Porque si tú usas tu poder solamente para hacerte daño, eso es lo que vas a conseguir, hacerte mucho daño. Usa ese mismo poder que ves que es efectivo y que te crea una vida de mierda para crear tu vida soñada, porque es igual es decretar lo bueno que lo malo, lo vas a experimentar porque esa es tu conciencia y eso es ley. Ahora bien, vamos a hablar de cómo usar este poder de la palabra en tu vida diaria. Como ya habrás podido interpretar, una de ellas es usarla en pensamiento a lo largo de tu día, es transformar esos pensamientos negativos en cosas positivas. La segunda forma de utilizar esta ley de la palabra es a través de una fuerte convicción en tu palabra hablada. Decreta delante de un espejo aquello que tú quieres ser. Decreta delante de un espejo aquello que tú quieres experimentar. Y no pares de decretarlo hasta creértelo, hasta sentir esta realidad, hasta sentir que esto ya es. Cuando repites mucho delante del espejo, cuando repites mucho en voz alta, al final acabas creyéndotelo más que leyéndolo o escribiéndolo, porque te estás escuchando a ti mismo en voz alta. La tercera forma de utilizar la palabra para proyectar tu manifestación, para decretarlo y vivirlo, es a través del estado de oración. Sabes que la oración, explicado por Neville Goddard, es entrar en un estado meditativo y conectar con tu deseo. Bien, que siempre estamos hablando de entrar en la escena del deseo ya cumplido y bla pero sabéis que Neville también hablaba del uso de las afirmaciones, el uso de la palabra. Usar tu palabra como tu varita mágica, usar tu palabra como ley, es entrar en esa oración, en un estado meditativo, relajar tu cuerpo y afirmar desde tu fe que ya eres eso, que ya tienes eso, y permanecer repitiéndolo durante un rato hasta que sientas de verdad que eso ya es. Cuanto más trabajes en estas palabras, cuanto más trabajes esta nueva forma de pensar, más fácil te va a resultar creértelo. Pero os digo que el truco para que no os engañen, digamos que la clave para que esto funcione es hacerlo desde esa convicción, desde esa fe. No vale que tú decretes algo y luego te recules en pensamiento o hablando con alguien. No vale que tú digas voy a ganar tanto dinero y luego le digas a otra persona que no vas a ganar ese dinero o que no sabes cómo va a llegar o que tengas ese miedo. No vale que te pongas a decir que estás ya con menganito y luego estés sufriendo y comentándole a tu amiga que no te echa caso. El tema es permanecer fiel a aquello que tú estás decretando. No dejarte llevar por lo que te digan los demás. Permanecer firme y decretar con convicción, que no te tiemble la voz. No te preocupes si al principio no te sale bien. Cuanto más practiques esto, más fuerte va a ser. Yo a veces decreto cosas en voz alta y aparecen a los segundos y me doy cuenta en ese momento el poderosísimo poder que Dios nos dio. No solamente es la imaginación, es también el poder del decreto, porque literalmente somos, todos nosotros, somos un canal de manifestación. Somos el canal por el que Dios experimenta
cada una de las infinitas vidas que estamos manifestando, que estamos mostrando. Cada vez que tú haces algo, es Dios siendo eso. Cada vez que tú decretas algo, es Dios decretando eso. Cada vez que tú sientes algo, es Dios sintiendo eso. Todo tu ser, hagas lo que hagas, es un canal de manifestación y tienes que darte cuenta de esto para poder aprovecharlo en tu beneficio. Así que recuerda, tu palabra es ley, es tu varita mágica. Chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Como sé que te ha encantado, me vas a regalar tu like. Y si no te has suscrito todavía al canal, te animo a que le des al botoncito y que te unas a esta hermosísima comunidad. Compártelo este vídeo a todas las personas que sabes que necesitan un poquito de magia en su vida. Y como siempre, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao!